Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El ego es tu narrador interno, o tu sentido del yo. Es la voz que te dice qué hacer. Escuchamos la palabra ego con bastante frecuencia. Tu cónyuge puede llamarte egoísta, tu mejor amigo es egocéntrico, y los filósofos de sillón invocan palabras de moda freudianas, y culpan al ego de los defectos personales. Pero el ego tiene muchos más matices de lo que creemos. En nuestras interacciones cotidianas, a menudo nos referimos al ego como la fuente del orgullo, la vanidad y el amor propiamente dicho, o del amor propio. Para la mayoría, el ego es la fuente de un comportamiento egoísta o despreocupado por el bienestar de los demás. Para Freud, el ego representa un mecanismo psicológico que media entre nuestra moralidad y nuestros deseos básicos. Pero estas definiciones del ego aún no llegan al meollo de la cuestión. Podemos hablar de un deseo profundo o de un orgullo ardiente, pero aún así no podemos explicar lo que pasa por nuestras cabezas cuando hacemos cosas raras, como abrir la nevera sin tener realmente hambre. Una mejor manera de pensar en tu ego, y ciertamente una que te ofrezca la mayor visión de tu comportamiento, es como la voz en tu cabeza. Tu ego comenta tus acciones y tu comportamiento desde el momento en que abres los ojos por la mañana hasta que te quedas dormido por la noche, diciéndote qué hacer y qué no hacer. Este no es el tipo de voz en la cabeza que se atribuye a la psicosis. Más bien, puedes considerarla como una voz que se manifiesta a través de tus pensamientos. Por ejemplo, tu ego es la voz que te dice estoy demasiado cansado para ir al gimnasio, incluso cuando sabes que realmente podrías soportar sudar. Es lo que hace que revises obsesivamente tus correos electrónicos 1000 veces al día o que mires fijamente el refrigerador incluso cuando no tienes hambre. Como verás, el ego es responsable de gran parte de lo que haces. Afortunadamente, tomar medidas para controlar tu ego puede hacernos más felices y saludables. El hambre voraz de tu ego por más nunca podrá saciarse. Siempre te empujará más lejos. El ego nunca está satisfecho. Siempre querrá, nunca estará contenta y nunca será perfectamente feliz. Por diseño, el ego siempre querrá más de lo que ya tiene. Cuando al ego se le alimenta con algo nuevo, esto simplemente restablece la base del deseo, e inmediatamente, el ego comienza a buscar algo más. No importa cuántas posesiones materiales tengas ni cuánto dinero hayas gastado en adquirirlas, incluso si no lo necesitas, aún anhelas el auto deportivo más nuevo o ese dispositivo nuevo y popular. Las mejores comidas no satisfacen, incluso cuando las preparan los mejores chefs. Pronto tendrás hambre y anhelarás una comida aún más sabrosa que la anterior. En esencia, no importa cuántas veces intentes saciar los deseos de tu ego solo querrá más. El ego está obsesionado con el pasado y el futuro y, en su obsesión, descuida el presente, impidiéndote vivir plenamente en el ahora. Al ego le encanta especialmente vivir en el pasado, y se nutre del drama al mantener abiertas las viejas heridas. Es la razón por la que te quejas con tu cónyuge por un problema laboral durante la cena, y es lo que hace que te lamentes de haber sido abandonado por tu primer amor a los 17 años, a pesar de estar felizmente casado hoy. Tu ego evalúa constantemente tu valor en comparación con la apariencia, la riqueza y el estatus social de los demás, pero siempre descubrirá que estás fallando. No importa lo inteligente, hermoso o rico que seas, según tu ego, siempre hay alguien más inteligente, más hermoso o más rico. Por lo tanto, tu ego te impulsará a esforzarte continuamente por convertirte en esa mejor persona. Pero después de lograr lo que tu ego quiere, ¿serás feliz? No. El ego nunca es feliz. Basta con pensar en todas las personas ricas, famosas o afortunadas que se han suicidado, se han vuelto adictas a las drogas o han arruinado sus vidas de alguna otra manera. Los próximos parpadeos te mostrarán cómo puedes usar la meditación para calmar tu ego y mejorar tu vida. Controla tu ego practicando la atención plena y siendo más compasivo con los demás. Cuando practicamos la meditación, aprendemos una habilidad valiosa llamada atención plena.
La atención plena es la capacidad de responder, y no reaccionar, a nuestro entorno y a nuestros impulsos. La meditación aumenta nuestra atención plena al enseñarnos a sumergirnos por completo en el momento presente, y a no sentirnos abrumados por los factores estresantes de la vida. Por ejemplo, cuando un colega le dijo al autor que nunca llegaría a ser un gran presentador, utilizó su nueva atención plena para responder en lugar de reaccionar. No dejó que su ego y su ira lo controlaran, sino que preguntó con calma a su jefe cómo podía mejorar su trabajo. La atención plena no solo mejora nuestra toma de decisiones, sino que también cambia nuestra biología. Un estudio de resonancia magnética de Harvard observó que las personas que habían realizado un curso de atención plena de 8 semanas a través de la meditación habían desarrollado una materia gris más espesa en las áreas del cerebro asociadas con la autoconciencia y la compasión. Del mismo modo, el entrenamiento de la atención plena pareció reducir las regiones del cerebro asociadas con el estrés. Este aumento del comportamiento compasivo, es decir, practicar la preocupación por su propio bienestar y el bienestar de los demás, no es algo que deba pasarse por alto. Demostrar compasión hacia ti mismo mejora tu toma de decisiones al permitirte perdonarte por tus errores y aceptar tus defectos. De hecho, los estudios han demostrado que las personas entrenadas en la meditación de la autocompasión tienen más probabilidades de demostrar un comportamiento saludable, como dejar de fumar o comer de forma más saludable. Del mismo modo, ser compasivo con los demás en realidad te ayuda a convertirte en una persona más plena. En un estudio se pidió a los participantes que llevaran unos días grabadoras para grabar sus conversaciones. Las grabaciones verificaron que los participantes que practicaban la meditación eran más empáticos, pasaban más tiempo con otras personas, se reían más y usaban menos la palabra yo. De hecho, podemos utilizar la compasión por los demás para nuestro propio beneficio. Como dijo el Dalai Lama, sé sabio y egoísta en lugar de egoísta tonto. No necesitas perder la ventaja ni convertirte en un pusilánime cuando domas tu ego. Algunas personas temen el concepto budista de dejarse llevar, ya que consideran que se debilita o se vuelve ineficaz, un acto de capitulación. Por ejemplo, el autor y psicoterapeuta estadounidense Mark Epstein relata a menudo la historia de sus pacientes budistas que se negaban a sí mismos el orgasmo durante las relaciones sexuales, o se negaban a hacer un pedido en los restaurantes para no expresar sus preferencias personales. Obviamente, este tipo de comportamiento no los hacía personas más felices. Controlar tu ego no significa olvidarte de tus propias necesidades, y convertirte en una persona fácil de convencer. Un profesor de meditación indio llamado Munindra aconsejó a todos sus alumnos que mantuvieran las cosas simples y fáciles. Un día, un estudiante vio a su profesor negociando ferozmente por una bolsa de cacahuetes en el mercado del pueblo. Cuando el estudiante lo confrontó por su comportamiento, lo que pensó que era una contradicción con el mantra simple y fácil, Munindra respondió: dije que seas simple, no seas tonto. Controlar tu ego no significa que tengas que perder la ventaja o dejar de ser un miembro productivo de la sociedad. De hecho, según el profesor John Kabat-Zinn, practicar la atención plena en realidad te hace más creativo y productivo, ya que despeja tu mente de suposiciones y rutinas inútiles y, por lo tanto, deja espacio para nuevas ideas y pensamientos. Durante un retiro de meditación de 10 días, el autor se inundó de ideas con las que llenó cuadernos enteros. Fue más productivo en este momento de paz y atención plena que normalmente, cuando su mente está desordenada y caótica. Curiosamente, uno de los descubrimientos más importantes que el autor hizo en su viaje para controlar su ego fue que los niveles altos de estrés o la necesidad de competir no eran necesarios para alimentar su impulso. Todo lo contrario, descubrió que era un ejercicio mucho más satisfactorio controlar estos impulsos que dejarse llevar por ellos. La meditación es una forma sencilla de aumentar la atención plena y la compasión en la vida cotidiana. En este punto, hemos hablado bastante sobre la meditación. Pero, ¿qué es exactamente? En esencia, cuando meditas, te sientas cómodamente y te concentras en tu propia respiración. Durante este tiempo, tu mente inevitablemente se desviará hacia otras cosas. Eso está bien. Cuando esto suceda, simplemente vuelva a enfocar su mente en su respiración sin juzgarla.
Lo bueno de la meditación es que no necesitas nada para empezar, cualquiera puede meditar en cualquier lugar. Por lo tanto, la meditación es fácil. Pero, ¿qué hay para ti? ¿Por qué deberías molestarte? Para empezar, la meditación aumenta la atención plena al enseñarnos a ver el contenido de nuestra mente con una distancia sin prejuicios. Según las enseñanzas budistas, tenemos 3 respuestas habituales a todo lo que experimentamos. Lo queremos. Piensa en ese deseo instintivo de comer una galleta deliciosa. Lo rechazamos. Imagínese aplastar a los molestos mosquitos. Nos alejamos. ¿Alguna vez ha escuchado las instrucciones de seguridad de una azafata en todo momento? Sí, claro. La atención plena nos ofrece una cuarta opción: observamos sin juzgar. La primera experiencia con la atención plena durante la meditación suele ocurrir cuando experimentas algún tipo de situación incómoda, como picazón en la nariz o dolor en las piernas. En estos casos, simplemente observas el dolor con imparcialidad y sin reaccionar ni moverte. Con el tiempo, podrás aplicar la atención plena a las molestias más complejas, tus pensamientos y emociones. Además, la meditación aumenta tu compasión. Un mes después de que el autor añadiera la compasión consciente a su práctica de meditación, comenzó a ver cambios en su vida, descubrió que no solo era más amable con los demás, sino también consigo mismo. Por ejemplo, podía evitar mejor los chismes en el trabajo, sentía más empatía con los demás, y se sentía menos molesto por sus idiosincrasias o defectos. La meditación hace bien al cuerpo, ya que ayuda a frenar los efectos del estrés e incluso de las enfermedades. La meditación no solo es buena para la mente, sino que también puede tener efectos positivos profundos en el cuerpo. Los seres humanos aún no han perdido el instinto de luchar o huir, que se desencadena en tiempos de peligro. Sin embargo, si bien la vida moderna ha cambiado nuestras amenazas diarias, desde los tigres merodeando hasta el tráfico en las carreteras, la forma en que el estrés afecta a nuestro cuerpo no ha cambiado. La estimulación constante nos mantiene en un estado de sobrecarga, lo que hace que se acumulen altos niveles de sustancias químicas tóxicas para el estrés en nuestra sangre. Sin embargo, los estudios han demostrado que la meditación puede revertir los efectos de estas sustancias químicas del estrés, al reducir la presión arterial y, por lo tanto, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Las investigaciones también sugieren que la atención plena que se practica durante la meditación puede extenderse a la vida cotidiana, lo que lleva a un aumento de la paciencia, la empatía y la compasión. Imagina que estás atrapado en un atasco de camino al trabajo. Normalmente, reaccionas con enojo e impaciencia, golpeando el volante y pensando, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, una vez que hayas practicado la atención plena, simplemente observarás estos pensamientos y los dejarás pasar sin que te consuman. No reaccionará, sino que responderá con sobria calma. Otros estudios han demostrado beneficios para la salud aún más evidentes. La meditación también puede ser beneficiosa para combatir la depresión mayor, la drogadicción, los atracones y el tabaquismo. Puede ayudar a los pacientes con cáncer a manejar mejor el estrés, y a las personas mayores a evitar la soledad. La meditación también puede detener los efectos del TAA, el asma, la psoriasis e incluso el síndrome del intestino irritable. Por último, la meditación te permite esculpir la única herramienta que tienes para percibir y experimentar el mundo, tu cerebro. De hecho, los estudios han demostrado que entrenar el cerebro a través de la meditación puede mejorar la resiliencia, el control de los impulsos y el nivel general de bienestar. Sin embargo, la meditación no puede eliminar por completo los pensamientos negativos de tu mente. Sin embargo, como lo mostrará el último parpadeo, aún puede ayudarte a lidiar con esos pensamientos. Acepta tus emociones negativas y luego sepárate de ellas mediante la no identificación. Sin embargo, la meditación no es una panacea. Entonces, ¿qué debe hacer para ayudar a detener la influencia de las emociones negativas? La psicoterapeuta y maestra budista Tara Brach sugiere que simplemente reconozcas tus sentimientos negativos, es decir, admitas que los estás experimentando, en lugar de negarlos.
Los budistas enseñan que debemos dejarnos llevar, pero lo que realmente quieren decir es déjalo ser. En lugar de negar las características feas o los sentimientos negativos, déjalos ser sin juzgarte por tenerlos. Otro dicho budista dice que la única salida es pasar. Imagina esos sentimientos negativos como una ola inmensa que viene directamente hacia ti. La mejor manera de no ahogarse es sumergirse en la ola, haciendo que pierda su poder. El autor lo aprendió por las malas después de intentar borrar todos sus recuerdos de haber informado en una zona de guerra mediante el consumo de drogas, en lugar de reconocer el dolor y la brutalidad que había presenciado. Finalmente, su negativa a gestionar sus emociones negativas de una manera saludable, lo llevó a sufrir un ataque de pánico en el aire. Hay formas más proactivas de lidiar con las emociones negativas. Según las enseñanzas de Brach, hay 4 etapas para aceptar estos sentimientos. Primero, debes reconocer la emoción, luego permitir que exista, investigar sus efectos y, finalmente, separarte de ella mediante la práctica de la no identificación. El autor practicaba esta práctica cuando le preocupaba un ascenso. Primero, reconoció que estaba preocupado. Luego, se convenció a sí mismo de que estaba bien preocuparse. Luego investigó cómo su cuerpo manejaba la preocupación, sintió un zumbido en el pecho. Y finalmente, practicó la no identificación, diciéndose a sí mismo que él es más grande que sus preocupaciones momentáneas y que ese momento pasaría. Al reconocer que sus temores ante un ascenso no lo convertirían en una persona habitualmente preocupada, el autor pudo separarse de sus emociones y conquistar su ego.